Núcleo Comunicación del Sureste presenta Monitoreo. Seriedad, veracidad, entrevistas, sondeos, un enlace con las autoridades. Monitoreo. ¿Qué tal? Estamos iniciando Monitoreo este día y agradezco que nos esté acompañando en la cabina de Núcleo Comunicación del Sureste, una persona que en lo personal pues aprecio mucho, la admiro mucho, es una persona que conozco desde hace muchos años también. Ella es Berenice Ceballos, a Bere se le conoce, comúnmente le decimos Bere, o como Chelita Travel, ¿no? Como todos la conocemos. Seguramente usted en redes sociales ya leyó algo de lo que ella escribe, los recorridos que ha hecho en el país y fuera de él, porque es una amante de los viajes, es una persona que se ha preparado, es una profesional del turismo y hoy nos viene a presentar una obra pues muy importante y muy interesante. Muy buenos días, Bere. Hola, buenos días. Muchas gracias, Anita. Qué gusto volver aquí, tener este espacio para poder llegar a todos tus radioescuchas y pues nada, muy contenta de poder compartirles ahora pues una nueva publicación que seguramente será de gran importancia para todos los campechanos. Y que la presentas en el marco de los 40 años de Lina. De Lina, sí. El Lina muy afortunadamente nos brindó el espacio para presentar esta novela, se llama Yaziri, las raíces africanas de Campeche, y pues el Lina permitió poder llegar a más lectores, porque está, pues digamos que la idea nace de uno de los descubrimientos que hace precisamente Lina Campeche, ¿no? Sus arqueólogos, sus investigadores, y gracias a todo el trabajo que ellos han hecho a lo largo de muchos años, ya 25, pues es que esta obra germina el día de hoy. ¿Cómo nace este proyecto? Se ha denominado proyecto documental que muestra la presencia africana en Campeche. ¿De dónde tomas la información? ¿Cómo nace para ti pues tratar de buscar mayores datos sobre la presencia africana? Que hay que decirlo, en el país, en México, hay esta presencia desde hace muchos años, sin embargo, se ha minimizado, ya algunas estadísticas empiezan a mostrar, pero no es que haya mucha información al respecto. Sí, es bien importante este tema. Ahorita como que empieza a llamar la atención, pero fíjate que cómo nace esta idea es bien personal. Ya lo mencionabas tú a la hora de presentarme, trabajo como guía de turistas, ese es mi trabajo oficial, y entonces a la hora de hacer los recorridos, especialmente el City Tour, el recorrido en la ciudad de Campeche, pues hay un espacio muy particular que es el parque principal, el corazoncito de la ciudad, y entonces cada vez que yo hacía este recorrido y yo mencionaba este hallazgo, porque pues nosotros nos documentamos para poder compartir información a los visitantes, decía yo, es que se me hace una historia tan increíble que tengamos este hallazgo en Campeche y que lamentablemente no muchos lo sabemos. Cuando dices hallazgo te refieres a que encontraron en la catedral. Exactamente. En el parque, cuando hacen estas excavaciones. Hace 25 años, en el año 2000, cuando estaban haciendo la reconstrucción del antiguo Palacio de Cabildo, lo que hoy es la Biblioteca Campeche, pues allí encontraron los restos de una antigua parroquia, ¿okay? Antes de la iglesia principal, y ahí encontraron un camposanto, y lo increíble es que era multiétnico, o sea, encontraron huesos de personas mayas, de personas castellanas en este caso, de personas mestizas, y lo más increíble, lo que yo decía es que esto no puede ser, es los afrodescendientes y africanos, ¿no? Entonces, a raíz de esto y de que yo contaba cada vez esta historia a los visitantes, pues siempre salen como que muchísimas más preguntas, ¿no? Y decía yo, pues sí, afrodescendientes en Campeche, claro que lo hay, ¿no? Hay muchos ejemplos de familias campechanas que físicamente pues los vemos con estos rasgos africanos, ¿no? Que son muy altos, que su tez es súper oscura, que tienen unos rasgos faciales, bueno, el cabello, yo misma el cabello, ¿no? Y me puse a investigar un poquito más y te das cuenta que hay muchas cosas que utilizamos en nuestro día a día
que son africanas, ¿no? Por ejemplo, bueno, en materia turística, las leyendas. La leyenda de, pues precisamente donde se realizó la presentación de este libro, en la Casa del Teniente del Rey, está la leyenda del candelabro, donde aparece Evangelina y su negra, ¿no? En el edificio Cuauhtémoc, la leyenda del negro Juan. La leyenda de Juan Venturate, este mulato que ayudó al corsario inglés Francis Drake para que asaltara la villa. Entonces decía yo, no, pues sí, hay evidencias, o al menos en la cultura popular, de estos africanos o afrodescendientes en la historia de Campeche. Y ya si nos vamos un poquito más a la cuestión actual, pues cosas tan cotidianas como por ejemplo el mondongo, ¿no? Que nos gusta muchísimo hoy sábado, hoy sábado precisamente que comemos mondongo, tomar el agua de Jamaica fue introducida, el uso de la yuca, aunque la yuca es un tubérculo americano, se parece mucho a un tubérculo de África, que es el ñame, y entonces a la hora de la introducción pues fue como que reutilizado por los africanos. ¿Qué más? La música. ¿No? Si nos vamos a la cultura popular, la canción de la guaranducha campechana, hay unas estrofas, ¿no? En donde dice que el negrito quiere bailar, que María Francisca se quiere casar con un negrito de la ciudad. Y entonces decía yo, es que sí hay muchas menciones y sin embargo, como bien mencionaste, pues no los tenemos presentes. Muchas veces cuando hablamos de la historia de Campeche y del país, decimos indígenas y españoles. Y no aparece, ¿no? Como que ese papel súper fundamental que ya investigando tú dices, wow, es que no se hubiese concretado una fundación de Campeche sin la mano afrodescendiente, no se hubiesen hecho murallas de aquí, de Veracruz, no hubiésemos tenido todo este bagaje cultural que el día de hoy tenemos. Y entonces, a partir de todas estas razones, pues yo dije, es una historia que no se debe de quedar en el papel, o solo para algunos cuantos, solo para, digamos, la academia o de esto, a muchas más personas. Tampoco debería de quedarse solo con visitantes que tienen el poder adquisitivo de pagar un recorrido. Llegué al público en general, a escuelas, a niños, a jóvenes, que al final son los que van forjando, pues bueno, estas nuevas direcciones que da la historia, ¿no? Y a raíz de eso, pues participé en el proyecto PECDA para crear una novela en base a ello. Pues mira, vamos a regresar nuevamente a este entierro multiétnico. Fíjate que es un entierro bien interesante. Según las investigaciones, se encontraron 180 osamentas en más o menos unas 150 sepulturas. A esas osamentas les hicieron análisis osteológicos, que son lo de los huesos, análisis en los dientes, análisis de los contextos que hay, que es la cerámica, piedras preciosas, materia orgánica, y entonces resulta que al menos 25 de estas osamentas o procedían de personas africanas de primera generación. ¿Qué quiere decir esto? Que era gente que nació en el continente africano y que fue introducida en Campeche, y estamos hablando de años súper tempranos relacionados a la fundación de Campeche, para 1540, ¿no? Entonces ahí nos da como que un dato bien, bien interesante. Y entonces de estas 25 personas encontraron 5 denticiones, aquí los dientitos, que tenían un patrón bien diferente. Resulta que los mayas sí que se modificaban los dientes a manera de limado, ¿ok? Y el patrón que encontraron aquí es a manera de cincelado, es decir, a base de golpecitos que forman como una especie de sierra en los dientes. Entonces, cuando los investigadores encuentran esto, pues obviamente empiezan a indagar un poquito más y se dan cuenta que esta decoración dental pues no es propia de la península ni de los indígenas mayas que habitan aquí, sino que fue introducida y que muy posiblemente pertenece a tribus del occidente de África, ¿no? Entonces como que las evidencias eran como que súper claras.
Campeche y lo defiendo a capa y espada donde sea que vaya, porque como bien mencionas fue un puerto habilitado para navegación local, pero también de entrada de muchos barcos, con el tiempo se fue abriendo, pero que lógicamente dices, pues es que sí, seguro que de leyes, ¿no? Hablamos de comercio, por ahí viene también introducida la cuestión del uso del palo de tinte, ¿sí? De los ingenios azucareros, del azúcar, del hecho de las fortificaciones y sin irnos tan lejos, pues también viene la cuestión propia de la conquista, ¿no? La mayoría de los castellanos que llegaron a conquistar, pues tenían que traer mano de obra que les ayudase en este proceso de conquista, y qué mejor que africanos, afrodescendientes, que además históricamente pues imponen, ¿no? A tesoreros, a gente con puestos muy altos en el gobierno, y que el rey les otorgaba licencias para poder introducir de 3 a 4 personas africanas a su servicio. Hubieron personas ilegales, hubieron de todo. En las investigaciones que tienes, Bere, se tiene, bueno, estos 5 porque ya están confirmados cuando se hace pues esta renovación del parque y se encuentran, pero en otra situación, en otros lugares se han encontrado indicios de la presencia africana, en otros municipios, como Ceiba Playa, Champotón, sí. Carmen, que es toda la parte de la costa. Carmen, Champotón, Ceiba Playa, exactamente, no tanto como Huesos que yo sepa, pero sí en documentos históricos, aparecen en los registros de bautismo, las familias que aún existen. De hecho, el prologuista de este libro es el doctor Jorge Victoria, y él me platicaba un poquito que ahora estará trabajando precisamente en familias de la parte costera de Ceiba Playa, pues porque es un tema que ahí está vigente, nada más que hay que sacarlo más. Los apellidos. Bueno, tenemos uno en particular aquí en Campeche, que es Beberaje, la familia Beberaje. Hay otro, déjame acordarme, es el apellido justo de mi suegro. Bueno, ahora me acuerdo, pero uno de los ejemplos y que yo estimo, conozco, aparte de estas chicas de la familia Beberaje, pues es que sí tienen rasgos muy africanos. ¿Y ellos son, tienen algún familiar? Pues mira, no he tenido la oportunidad como tal de platicar con ellas, ¿no? Pero sí, justamente ayer alguien me escribía por el libro y me decía que en Candelaria hace algunos años, unos 40 años, había parte de la familia Beberaje y se les consideraba como africanos. Entonces, no sé si ellos actualmente, digamos, eran afrodescendientes o afromexicanos, que es la palabra que ahora se está utilizando, pero seguramente sí traen algo por ahí. Vamos a hacer una pausa rápidamente para que nos sigas platicando de Yaciri. Muy bien. Vamos a cortar. Continuamos con Monitoreo en Núcleo Comunicación del Sureste. Ahora seguimos con Berenice Ceballos. Ella es la autora de este libro, Yaciri, las raíces africanas de Campeche. Se presentó precisamente esta semana que acaba de concluir en el Centro INA Campeche, que incluso, Bere, te acompañó Adriana Velázquez Morlet, que es la directora del Centro INA, Jorge Victoria Ojeda, que es el investigador de la Universidad de Yucatán, y Emiliano Canto Mayén, que él es investigador de la Universidad Autónoma de Campeche. Te estuvieron pues apoyando.
Hay grandes aportes, sin duda, debe haber, de esta cultura africana, aportes culturales, aportes económicos, sociales, de todo tipo. ¿Qué plasmas tú en el libro que presentaste? Pues mira, la historia es sí crear una novela con base, ahora sí, en datos rigurosos, arqueológicos, antropológicos, pero al final hacerlo una cuestión literaria, es decir, que pueda ser comible, degustado por cualquier persona. Entonces, me fui a la raíz, que es de estas osamentas, encontraron uno que pertenecía a una mujer con estos dientecitos, y entonces consideré que ella pudiese convertirse en la protagonista de nuestra historia, ¿no? Lo interesante de este libro, y se platica mucho, ¿no?, en temas así de café, es que cuando hablamos de africanos, decimos esclavos, y cuando hablamos de esclavitud, la mayoría de los libros y películas y de todo, empieza con la cuestión de dolor, ¿no? De que ya están en los barcos, de que ya los están lastimando, de que ya están haciendo trabajos forzados, y sí, es una parte que existe y que no podemos negar y que no debemos de olvidar también, pero yo quise ir del otro lado, es decir, ¿dónde inicia esta historia? Ella con su tribu, con sus creencias, con sus dioses, con sus casas, ¿no? Jugando con lo que comían. O sea, esta historia inicia en África, siendo ella una persona libre, y de aquí empieza digamos que a moverse la historia para poder llegar a lo que hoy es América y precisamente Campeche. Entonces es un viaje transatlántico desde las costas de África, sí, la cuestión de esclavitud, cómo llegan a Cuba, que nosotros por la cercanía tenemos muchísima conexión e historia, y después cómo es introducida a través de la península, ¿no? Entonces quise plasmar, sí, el dolor, habla de dolor, muchísimo dolor, pero también habla de la esencia de una persona desde que nace, porque muchas veces pues nos suceden cosas en nuestra vida y tenemos ese dolorcito ahí, pero detrás de hay cosas buenas, no todo es tan malo, y entonces quise rescatar esa historia africana y también de historia, porque resulta que la esclavitud ha existido toda la vida. Sí, fue implementado en América, sí, de manera más visual e histórica, pero incluso para ese entonces ya existía esclavitud en el continente africano por mismas tribus africanas. Okay. Lo mismo sucedió pues en otras comunidades. En el mundo maya hay una teoría de que también existían esclavos entre reinos mayas. Entonces, esta es una condición humana, ¿sabes? No es algo nuevo, es algo que siempre ha existido. A veces clasificamos que ciertas comunidades lo hacen nada más, pero no, resulta que está más inerte en nosotros. Entonces, la idea fue eso, empezar desde su vida en África, su vida feliz, su vida con su familia, qué comían, cómo jugaban, sus tribus, sus dioses también, y cómo fue evolucionando pues hasta que ella se convirtió en una esclava. ¿Quiénes más, qué personajes más tienes que resaltan? Pues mira, al ser una novela histórica, ella es nuestra protagonista principal, y tenemos muchos personajes, hay de todo. Históricamente sí que se menciona, por ejemplo, a Francisco de Montejo, con la llegada aquí de Campeche, se menciona a los reyes que habían en turno, Carlos I, Felipe II, se mencionan también, también quería yo indagar, ¿sabes?, en esta historia, no solo a los nombres que ya conocemos, como estos que acabo de mencionar, sino también esos nombres olvidados, de los que nunca sabremos, ¿no? Aquellas personas que trabajaban en la cocina, las mujeres que eran amas de leche, los hombres que eran pescadores, los que cortaban el palo de tinte, los que estuvieron en el azúcar. Hablo también un poquito de esta cuestión de las curanderas y los amarres, porque resulta que sí, ya para ese entonces eso ya existía. Entonces, a pesar de que no tenemos personajes secundarios de vital importancia, sí que
varios de estos la van acompañando exactamente para ir recreando todos estos escenarios y que nosotros nos podamos ubicar como que en el tiempo y en el contexto, ¿no? ¿Qué hacías en la villa de Campeche recién fundada sin nada? ¿No? ¿Cómo se empieza a reconstruir toda esta villa? ¿Cómo aparece la cuestión de la pesca, que hasta el día de hoy sigue siendo pues una de nuestras industrias más importantes aquí en Campeche? Y le voy dando toda esta historia y yo creo que es un libro que vale la pena leer para conocer las raíces de Campeche y también darle ese toque afrodescendiente, porque menciono, pues bueno, la llegada de los franciscanos, la fundación de Campeche, los primeros ataques de franceses luteranos de corsarios que llegaron a Campeche. Hablo también incluso de la llegada del Cristo Negro, ¿no? Entonces, es un recorrido a través de la historia de Campeche en el siglo XVI, que sí que nos permitiría poder entender un poco más estos procesos históricos que están ahí en los libros, pero ahora darle pues un toque afrodescendiente. Durante la presentación vi que tuviste la oportunidad con el público interactuar. ¿Qué es lo que más te preguntaban? ¿Qué es lo que más les interesó cuando hiciste la presentación y la charla? Pues fíjate que más que preguntas, hubieron personas como que querían compartir su experiencia. Me gustó muchísimo que hubo alguien que nos mencionó esta presencia afro en Ciudad del Carmen, que dio datos bien interesantes. Hubo alguien también, uno de nuestros lectores mencionaba su experiencia que en el 2020 durante pandemia una de sus hijas le decía, papá, ¿tú sabes de dónde vienes? ¿Quién es tu abuelita? ¿Quién es tu mamá? ¿Quién es tu bisabuela? Y él decía, no, pues no, es que yo te veo aquí el cabello súper chino y de seguro tú tienes algún rasgo afrodescendiente, ¿no? Entonces, durante este periodo que anduvimos ahí encerraditos, pues este señor se dio a la tarea de escribir un libro. Él viene de la costa de Veracruz, que tiene muchísima presencia afrodescendiente, y este libro habla precisamente de este tema. Amablemente me regaló me obsequió uno de sus libros que tengo pendiente de iniciar a leer, y la gente me preguntaba precisamente esto, ¿no? ¿Qué me inspiró? ¿Qué otros novelistas también ayudan a poder crear una historia como tal, ¿no? Porque pues uno va tomando ideas de escritores, de cómo ellos desarrollan sus historias, pues para que sean historias más que exitosas, digo yo, placenteras, ¿no? Que tú te puedas sentar a leerlas y lo disfrutes y digas, ay, mira, esto está bien interesante, nunca me había puesto a pensar en esto, y que sigas tratando de disfrutar de la lectura, ¿no? Entonces fue una presentación bien amena, bien bonita. La verdad que a mí me preocupaba un poquito la asistencia porque no es un tema que sea popular. Que la gente diga, hoy sí voy a ir a ver que hablen de africanos. De hecho, muchos todavía en nuestro país consideran que no hubo africanos en México, solo indígenas y españoles, y esa es nuestra historia, porque así hemos sido enseñados por la academia, pero resulta que hoy hay nuevos investigadores que están tratando de rascarle a la historia y dicen, pues no, hubo muchos afrodescendientes, y resulta que pues estuvo muy bien, fue un éxito, yo siento, llegó mucha gente, muchos amigos, conocidos y personas interesadas en conocer esto, y pues eso fue, digamos, en público, pero ya cuando llegaban a saludarme me decían, no, es que fíjate que mi tía y mi abuelita, pues yo veo que sí tiene rasgos por aquí, o me contaban esto o el otro. Entonces ahí te das cuenta de que al final, y yo siempre lo he dicho, en los tours nosotros decimos que somos campechanos, ¿no? Que somos una mezcla bonita de todo, y están en los tacos y están en todo, en los cócteles, y digo, pues sí, somos campechanos porque también tenemos esencia afrodescendiente, que quizá no sabíamos, no nos hemos puesto a buscar, pero que si volteamos al álbum familiar, pues sí, por ahí hay alguien que de seguro tiene esto, ¿no? Entonces, o conoces a alguien. O conoces a alguien, exactamente. Y pues bueno, fue una presentación muy bonita, la verdad. Marrero me decías que del otro pie. Sí, fíjate que mi suegro se apellida Manrero, justamente, y él físicamente pues es así, es negro, es alto, estas porciones de la carita, los labios. Uno de mis tíos, mira, mi tez es un poquito clarita,
abuelita. Pero uno de mis tíos es así, es altote, con estas, tiene el afro todavía, estas cuestiones, rasgos faciales, y entonces hasta que yo me puse a investigar, dije yo, pero es que mi tío es así, ¿no? Y entonces empiezo a preguntar a mi mamá y resulta que mi abuelita posiblemente sea así, ellos también vienen de la costa, llegan al área de Campeche, precisamente a Candelaria, y ahora que yo veo sus fotos, son así, entonces nunca te pones a pensar que efectivamente, pues tenemos esa herencia ahí en nuestras familias. Bueno, y que además, como en los 70s más o menos, el afro era una moda, sí, ¿no? Y de alguien lo ha de haber visto, sí, ¿no? Sí, para exactamente. tener este peinado de disco, ¿no? Que había en su momento, sí, completamente. Y en la historia resulta que bueno, el gobernador de Campeche, Pablo García, era un mulato. Sí, hay libros que nos dicen que efectivamente aparece como eso y que actualmente yo creo que la mayoría de los estudiantes no saben ese dato, ¿no? Hay familias que fueron esclavistas, sin mencionar tantito apellidos, pero sí te das cuenta que ya rascando un poquito, pues tenemos mucha presencia africana. De nueva cuenta la invitación a leerlo, ¿dónde pueden conseguir el libro? Sí, el libro se llama Yaziri, las raíces africanas de Campeche. Por supuesto que los invitamos a poder adquirir un ejemplar para descubrir pues esta herencia que tenemos aquí. Y actualmente este es un proyecto PECDA, entonces está disponible directamente con la autora, que en este caso soy yo, y pues me pueden encontrar a través de mis redes sociales, en Facebook sobre todo, como Bere Ceballos G, o al teléfono, puedo mencionar teléfonos, sí, como 981-181-2104, con mucho gusto se contactan conmigo y pues ahí, de hecho ya se han estado contactando, pues nos ponemos de acuerdo, dónde nos vemos, yo les llevo el libro, a veces nos tomamos hasta la foto y nos vamos contando pues todas estas historias. Bueno, pues ahí está. De nueva cuenta las redes sociales. Es Bere Ceballos G. No sé si puedo mencionar el otro, bueno, es Chelita Travel Campeche, ahí también nos pueden contactar y con mucho gusto les damos información. Pues te agradezco mucho que nos hayas acompañado y pues es un buen regalo de Navidad, sí, leer a Yaziri, las raíces africanas. Muchas gracias, Anita, por la invitación. Gracias a ti. Hasta la próxima semana. El sentir ciudadano ahora tiene respuesta. Monitoreo. Escúchanos el próximo sábado a través de Núcleo Comunicación del Sureste.